vamos a hablar del modelo económico como propuesta de su agrupación para acompañar desde el Congreso, me imagino, la labor, si es que es elegido presidente, su respectivo representante. ¿Ustedes qué piensan de las propuestas de su candidato presidencial? ¿Cómo eso va a apoyar a una región como Arequipa? Yamel Romero, 2 minutos. Bueno, en principio yo creo que al final de esta campaña y en vísperas del 10 de abril, la gente va a tomar la decisión de quién le da el respaldo en función a la mayor coherencia que cada de estas alianzas presente en el manejo económico. En esos momentos nadie quiere un salto al vacío, nadie quiere una aventura de vuelta a los años 80 o 70. Lo que quieren es que ese crecimiento que se ha visto en los últimos tiempos en el Perú, ese crecimiento económico, se traduzca en un desarrollo económico. Y quienes garanticen esa opción es seguramente la que va a tener el mayor respaldo. Y no tengo yo dudas que Luis Castañeda Alozio y la Alianza Solidaridad Nacional es en este momento quien garantiza realmente esa posibilidad por una razón muy simple: la experiencia gerencial que tiene Luis Castañeda. Él ha demostrado en la Alcaldía de Lima que ha sabido gerenciar, ha hecho cantidad de obras muy buenas que han cambiado realmente la imagen de Lima, está solucionando problemas y creo que esa experiencia trasladada a lo que es el Perú, eso es lo que le va a dar confianza en la próxima gestión. A diferencia de los otros candidatos que ya tuvieron la oportunidad de gobernar y conocemos ya sus defectos gruesos, como es el caso, por ejemplo, de Toledo, ¿no? Que no tengo dudas que finalmente el 10 de abril el pueblo de Arequipa no le va a dar la espalda, obviamente, porque todavía en Arequipa está fresca en la memoria la muerte de 2 jóvenes arequipeños en el Arequipazo y la desatención que ha tenido Arequipa en su gobierno. Y en el caso de Humala, pues evidentemente ya los resultados de las encuestas dicen claramente que ya perdió toda la confianza, ¿no?, de la población a nivel nacional. Pero no ha gobernado. Y por eso es la mayor debilidad que él tiene, que no tiene ninguna experiencia, y eso significa pues lamentablemente un salto al vacío, ¿no? Mientras la Alianza Solidaridad Nacional se ha preocupado de convocar a gente más bien con experiencia, como el caso de mi persona, que voy a aportar también obviamente para lo que es el desarrollo de la región, específicamente en Arequipa, que la conozco. Muy bien. Carlos Vizcarra, ¿qué tiene que decir? 2 minutos. Bueno, el tema del cambio responsable está muy desacreditado. Está desacreditado justamente por Alan García, un aprista que dejó de ser aprista hace mucho tiempo y que nos demostró de que no cumplió ninguno de sus propuestas, sobre todo de cambio responsable. Y esto es grave. Volver a los 80 de repente es volver a una constitución como la que firmó Haya de la Torre. Y Haya de la Torre firmó una constitución donde la persona humana era el centro de la constitución, del pacto social entre la sociedad y el Estado. Y esto fue roto por el modelo neoliberal que impuso el dictador y corrupto y criminal, de acuerdo a la sentencia por la cual está preso Alberto Fujimori junto con con Vladimiro Montesinos. Esto tiene que cambiar, no es regreso al pasado, es regreso a la normalidad de que el pueblo, el país, la nación construya su economía en función de sus intereses y no en base a los intereses transnacionales donde tenemos empresas que tienen contratos ley, contratos que van contra el interés del Estado, tratados de libre comercio que benefician a los países que tienen subsidios agrarios, subsidios de sus empresas y que van en detrimento del interés nacional. Castañeda no podría hacer esos cambios. Castañeda es un buen administrador, pero a lo que se necesita es un gobernante, alguien que gobierne y que por favor también tenga cuidado como lo hace, porque ya tenemos temas como Comunicor, el Metropolitano, que lo ponen nervioso hace tiempo. Muy bien, Yamelo, 1 minuto más y aprovecho para preguntarte. Tú has hablado varias veces, criticado a Alan García, y Luis Castañeda parece estar siendo apoyado por Alan García y no ofrece precisamente un cambio como si hay otros candidatos que sí lo están haciendo. Bueno, lo cierto es de que mi posición contestataria entre el Partido Aprista terminó en mi expulsión, pero ese es un tema interno del Partido Aprista y mi posición como militante en aquella época, ¿no? Buscaba mayor democracia, mayor participación, buscaba mayor coherencia con el pensamiento allista, etcétera.
Pero ya afuera, como independiente, evidentemente lo que tengo que aportar yo a la Alianza Solidaria Nacional es justamente cómo coadyuvar a esa experiencia, a ese objetivo grande de administrar bien el Perú que tiene Luis Castañeda Alonso, y creo que lo vamos a hacer, porque también tenemos la experiencia regional en Arequipa, como alcalde de Arequipa, y eso también va a enriquecer obviamente esa propuesta. Y lo importante es lo siguiente, que más allá de ideas de repente que no significan una garantía de una continuidad de lo positivo y un cambio de lo negativo, está que en el plan de gobierno de Luis Castañeda Alonso plantea, por ejemplo, las regalías en el tema de minería, que es fundamental, y plantea propuestas como trascendentales, que podrían ser hasta vinculadas al pensamiento mariateguista, como es la carretera andina, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Carlos Vizcarra, un minuto más. Bueno, nosotros planteamos que la descentralización es un tema fundamental dentro de la economía nacional de mercado. Una economía nacional de mercado donde está fundamentalmente el papel económico del Estado, que debe recuperarse, el papel del empresariado nacional, pequeño, mediano y grande, nacional, y la participación transnacional en los términos que beneficien al desarrollo nacional. Y esto tiene que ver con nuestras economías regionales. Nosotros planteamos que los proyectos regionales del sur han venido siendo postergados por el centralismo limeño. Vemos cómo en Lima el proyecto del metropolitano, exonerado del SNIP, exonerado de muchos controles fiscales que deberían haberse dado, creo que ha permitido algún manejo un poquito que está siendo investigado. Y el resto del país, los proyectos pasan por el SNIP, por trabas inaceptables. Ahora, desde este punto de vista que cada uno tiene, o su partido, su organización, sobre lo que se debe hacer a nivel nacional, ¿cuál es la visión ya de ustedes sobre la problemática regional y lo que hay que hacer dentro de esos grandes principios para la región, ya sea la región Arequipa o región sur, en realidad, que estamos tan conectados económica, histórica, socialmente, ¿no? Yo creo que lo primero es comenzar con una autocrítica de los propios grupos regionales que estamos en esta palestra. Y estoy acá con un candidato del Partido Nacionalista que tiene una gran responsabilidad del desprestigio de la política que ha llevado a niveles pues, insoportables en los últimos años, ¿no? Ellos tuvieron la desgracia de convocar a gente que ha avergonzado a Arequipa en particular, ¿no? Y por supuesto a la política en general, ¿no? Gente improvisada, gente vinculada pues a una serie de hechos vergonzosos. Ahí están las robaluces, el romano y tanta gente que nos presentaron como propuesta y que lamentablemente ha sido una vergüenza. Y lo último que han hecho, ¿no? A respaldar a Juan Manuel Guillén, una persona después ya trasnochada, que demostró en su gobierno, en su primer gobierno, una incapacidad total de gerencia, y por no tener a quien auparse, ¿no? También lo respaldaron y ahora nos condenan a 4 años más de inoperancia. Entonces, no podemos reclamar que no hayan obras en Arequipa si ellos mismos han respaldado a personajes así, que no, ya con incapacidad demostrada, ¿no? Que están en este momento con un doble discurso, ¿no? A nosotros nos dicen queremos más que Siguas 2, sin embargo siguen manteniendo las capillitas departamentales y no promueven una descentralización que ellos estaban en la obligación como presidentes regionales de reclamarle al gobierno central para que se formen macroregiones y no hayan estas disputas pues entre provincias hermanas, como es el caso de Arequipa y Espinar, por ejemplo, y otros conflictos que se van a seguir dando seguramente entre Moquegua y Puno o Moquegua y Arequipa, etcétera. Entonces pues no hay una coherencia, no se puede decir queremos descentralización cuando hemos respaldado a uno de los promotores o de los que mantienen justamente el centralismo en Lima, como es Juan Manuel Guillén o el señor Acurio en el Cusco, ¿no? Que tienen el doble discurso y que van a mantenernos a nosotros postergados sin obras de desarrollo como Majes Iguas 2 y que le están haciendo un gran daño a la región sur. Muy bien, 2 minutos. Carlos Vizcarra, ¿qué tiene que decir? Bueno, nosotros hemos tenido errores y lo reconocemos, el romano y la robaluz definitivamente impresentables, inaceptables, pero personas. Pero si hemos tenido hace 2 periodos un alcalde aprista y un presidente regional que se peleaban por hacer proyectos de la provincia. Y lamentablemente, decirlo con todo el respeto que me merece Yamel, desorganización, mala administración y corrupción. Y el deterioro al extremo que ha llegado el APRE en la región Arequipa. Es un deterioro
absoluto, absoluto. Es la organización. Organizaciones que simplemente han servido para demostrar que ese proyecto, el proyecto de Haya de la Torre, lo han llevado al desastre. Pero paremos ahí y vamos. Por favor, el doctor Juan Manuel Guillén ha ganado las elecciones y creo que tú has participado contendiendo con él y él ha ganado en primera vuelta y tu proyecto no salió. ¿Qué hay que rescatar del proyecto regional? Del proyecto regional hay que rescatar Majesivas 2, que está en una hoja de ruta, en un tránsito a realizarse, a ejecutarse. Tiene 20 años de ejecución, se ha avanzado ya en su proyecto, en el proyecto mismo, se ha pasado por el proyecto de balance hídrico, se ha visto el estudio de impacto ambiental y están aprobados. ¿Hay una contingencia con costos? Sí hay una contingencia normal, natural, cuando hay dos regiones y cuando no hay una verdadera descentralización que signifique macroregiones. Nosotros planteamos macroregiones, así como nosotros apoyamos también que Arequipa sí estaba de acuerdo, porque Arequipa es la única región, perdón, a nivel del país que dijo sí a la integración macrorregional. Ahora hay que insistir en ese camino. Queremos una macrorregión sur que dé equilibrio a Lima, al centralismo abusivo de Lima. Queremos una reforma fiscal. Sí, queremos una reforma fiscal que signifique que los recursos de Arequipa sean utilizados en Arequipa, los recursos del sur sean utilizados en la región sur.